Esta historia quizás es muy cortita. Me la contó mi tío Miguel. Le sucedió hace ya muchos años, por ahí del año 2000. En aquel entonces él trabajaba en una obra, en una construcción, para la que tenía que tomar carretera todos los días. Cuando iban muy atrasados, le tocaba quedarse hasta muy tarde en las horas extras. La mayoría de los trabajadores vivían cerca de la obra. Él era de los pocos que tenía que venir todos los días a la ciudad. Una de esas noches se quedó hasta muy tarde, más que de costumbre, pero ya estaban muy atrasados y se quedaron hasta que les dio el cuerpo para trabajar. Pasadas las 11 de la noche tomó la carretera para volver a casa, solo, como siempre. Él recordaba muy bien una salida, una desviación que no sabía hacia dónde iba o a dónde llegaba. Un camino de tierra con una lámpara en la entrada, donde a veces, cuando pasaba muy temprano, se veía gente esperando el transporte hacia la ciudad. Pero a esas horas no se esperaba ver a nadie. Sin embargo, sí la vio. Una señora caminando, alejándose de la luz de la lámpara, en el mismo rumbo que él, hacia la ciudad. Iba con una niña muy pequeña, delgadita, caminando a su lado. No se iban tocando las manos. Mi tío se detuvo. La señora le había recordado mucho a mi abuelita, hasta se vestía parecido. No podría dejar a una pobre señora ahí, a esas horas. Así que se detuvo y le dijo que si iba con rumbo a la ciudad, él las llevaba, que a esas horas ya no iba a pasar transporte, que era peligroso que caminaran por la carretera. La señora lo volteó a ver con algo de desconfianza, como examinándolo. Mi tío le dijo que podía subirse en el asiento de atrás porque llevaba muchas cosas en el de adelante. Y eso era cierto, pero lo hizo para que la señora se sintiera con más confianza. Finalmente se subió y le dijo que nomás iba ahí adelantito. Pero mi tío se dio cuenta que cuando se subió, la señora iba sola. Por un momento sintió que había alucinado, que se había confundido por el cansancio y la oscuridad. «No te preocupes, es buena gente», escuchó que murmuró la señora en el asiento de atrás y le preguntó si había dicho algo. «No, mijo», respondió la señora con voz normal. «Aquí voy nomás adelantito». Y hasta ese momento, mi tío se dio cuenta de la apariencia tan extraña de la señora. Algo sucia, descuidada, diferente a como son las señoras de esa edad. La volvió a escuchar murmurar, como si fuera hablando con alguien. La volvió a ver por el retrovisor. La volvió a ver hablando sola. Incluso tuvo que voltearse rápidamente para apenas perder de vista la carretera, pero tenía que asegurarse que no iba nadie más. «Qué bueno que la encontré, madre. Ya no son horas para que camine sola. ¿Por qué viene usted solita a estas horas?». Subrayaba la palabra sola para ver su reacción, para ver si obtenía alguna respuesta de la señora. «Una nunca camina sola si tiene fe», creyó escucharla decir. Aún hoy no está seguro de haberla escuchado. 1 kilómetro más adelante, la señora le dijo que ahí la podía dejar, que para allá iba. Mi tío detuvo el carro en medio de la nada, pero en cuanto lo hizo alcanzó a ver otro camino de tierra, otro camino que no sabía a dónde iba a dar, pero en total oscuridad. «Se ve muy oscuro para allá, madre. ¿No quiere que le acerque más?». La señora le respondió que no, y agradeciendo y dándole su bendición, se bajó del carro para empezar a caminar hacia la oscuridad. En cuanto la vio alejarse de nuevo, mi tío la pudo ver. Otra vez la niña, una niña de vestido largo, rosa muy claro, iba caminando de nuevo al lado de la señora. Una señora que, seguramente, nunca camina sola. Muy buenas noches, comunidad. Bienvenidos, bienvenidas a Relatos a la Noche, donde esta vez tomaremos el camino más largo, el que pocos se atreven a recorrer cuando cae la noche. Porque las carreteras tienen algo, ¿no lo creen?
algo que las vuelve distintas cuando el sol se esconde. Quizás sea el silencio, la soledad de kilómetros sin una sola luz, sin un alma viva. O tal vez sea lo que ha quedado ahí, esperando. Los que pasan demasiado tiempo al volante lo saben bien. Los camioneros, los conductores de autobuses, los viajeros nocturnos, todos tienen una historia que contar. Apariciones al borde del camino, figuras que piden aventón y desaparecen, voces en la radio que llaman por tu nombre. Esta noche, esas historias las van a vivir ustedes. Mi nombre es Uriel Reyes y los invito a no perderse en la niebla que nos espera más adelante. No se separen, por favor, porque estamos a punto de entrar en Relatos de la Noche. Mi papá trabajó por más de 30 años manejando transporte de carga. Conoció gran parte de las carreteras del país, atravesando estados, climas y paisajes que pocos pueden ver desde la soledad del volante. Vivió de todo en la carretera, cosas buenas, otras muchas malas, y algunas que simplemente no pueden explicarse. Apariciones extrañas, encuentros con lo imposible. Pero sin lugar a dudas, lo más macabro que le ocurrió sucedió una noche en la que casualmente no iba solo, en una ocasión en la que le acompañaba a mi hermano menor. Él era un niño de apenas 9 años y siempre había soñado con viajar con papá. Durante años lo vio partir de madrugada, regresar días después con historias de caminos interminables, de gente que conoció, de luces lejanas en la noche. Así que cuando llegaron las vacaciones de diciembre y se presentó la oportunidad de acompañarlo en un viaje a Coatzacoalcos, no lo pensó 2 veces. Era su primer viaje en tráiler y estaba muy emocionado. El trayecto fue largo y pesado. De hecho, se encontraron con varios accidentes en la carretera, lo que retrasó considerablemente la llegada. Para cuando estuvieron cerca de su destino ya era muy de noche. La carretera estaba completamente solitaria, con apenas uno que otro tráiler pasando a lo lejos. En ese tramo mi hermano ya dormía en el asiento del copiloto, cansado por el viaje, mientras mi papá conducía en silencio, enfocado en la carretera, enfocado en llegar cuanto antes. Hasta que el niño despertó de golpe. Mi papá sintió su movimiento. Sin apartar la vista del camino le preguntó si estaba bien, pero mi hermano no le contestó. Solo se quedó mirando fijamente al retrovisor de su lado. Después de unos segundos dijo algo que mi papá no entendió del todo en ese momento. «Papá, algo se subió». Mi papá pensó que estaba soñando o medio dormido. No le quiso dar importancia, pero el niño insistió, esta vez con un tono más inquietante. «Papá, hay una señora. Se viene asomando». Mi papá frunció el ceño. Le echó un vistazo rápido al retrovisor. No vio nada. «Duérmete, hijo, ya casi llegamos», le dijo queriendo calmarlo. Mi hermano siguió mirando en silencio, aferrado a su asiento. Pero minutos después, su voz se quebró en un grito. «¡Ahí está! ¡Se está asomando!». Esta vez mi papá no pudo ignorarlo. Dirigió la vista al retrovisor y por un instante creyó ver algo, una sombra, un movimiento fugaz. Algo con pelo largo que desapareció tan rápido que no supo si realmente lo había visto o si era el reflejo de la luz en la carretera. «¿Ya la viste?», preguntó mi hermano con un hilito de voz. Mi papá no respondió. No quería asustarlo más, pero una sensación extraña se instaló en su pecho. Si alguien realmente se había subido, no podía detenerse ahí, no en ese tramo tan solitario. Aceleró. Los kilómetros pasaron y a lo lejos vio las luces de una gasolinera. Decidió que ahí revisaría la carga, solo para asegurarse de que era su imaginación, solo para asegurarse de que nadie venía allá atrás. Cuando finalmente entraron al área de servicio y comenzó a reducir la velocidad,
algo cambió. El viento. El viento sonaba diferente. Un joven de no más de 18 años se acercaba a recibirlos, pero su perro, un perro de gasolinera acostumbrado a ver autos y camiones todo el tiempo, reaccionó de una manera que hizo que mi papá se estremeciera. El animal comenzó a ladrar, a aullar como si estuviera viendo al mismísimo diablo en ese camión. El joven de la gasolinera, al notarlo, levantó la mano y le hizo señas a mi papá para que siguiera, para que no se detuviera. Mi papá, al contrario, frenó un poco más, confundido. ¿Qué pasaba? El chico, viendo que no entendía, corrió hasta la puerta del tráiler y se sujetó con ambas manos subiendo un poco. «Dele, patrón, no se pare, ya se le subió». Mi papá sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué? ¿Quién?» «No se pare, jefe, písele hasta llegar a la ciudad, porque si se para no los va a dejar llegar nunca». El chico gritó la última frase con pánico en la voz, pero mientras se bajaba y corría. Por eso mi papá apenas se lo escuchó del todo. No fue necesario. Lo que realmente lo convenció fue la mirada de mi hermano, el terror puro en sus ojos. Mi papá pisó el acelerador sin dudar. Salió disparado de ahí. No se detuvo. No miró atrás. No aflojó la marcha hasta que vio las luces de Coatzacoalcos a la distancia. Cuando por fin llegó a la base, se bajó sin decir nada. No habló del tema con nadie. Solo caminó hasta la parte trasera de la caja, con una extraña sensación en el pecho. Y entonces lo vio. Ceniza. Ceniza en la parte trasera de la caja del tráiler. Como si algo quemado se hubiera subido en él. Los trabajadores que descargaban la mercancía no notaron nada. Y si lo hicieron, no dijeron una palabra. Mi papá tampoco lo mencionó. Pero esa noche quedó marcada en la memoria de mi familia. No solo porque mi hermano había vivido algo aterrador en su primer viaje, sino porque fue la última vez que mencionó su sueño de ser trailero como mi papá. Nunca volvió a subirse a un tráiler. Y nunca volvió a hablar de la señora que se asomaba. Comunidad, gracias por haber llegado hasta aquí, por mantenerse expectantes de las historias de esta noche, que espero que estén disfrutando. Y es raro decirlo, disfrutando, pero ya saben a qué me refiero, disfrutarlas tanto como se puede disfrutar una buena historia de fantasmas. No quiero dejar de recordarles que se suscriban a este espacio y que nos dejen comentarios, pulgar arriba, una calificación de 5 estrellas, dependiendo de dónde nos escuchen, pero siempre nos ayuda mucho a seguir andando, a seguir llevándote estas historias semana a semana y quién sabe, a lo mejor cada vez más. Por lo pronto es momento de continuar, el descanso ha terminado, el intermedio ha llegado a su fin y es hora de seguir. Espero que hayan tomado aliento, porque a partir de ahora, continuamos. Esto sucedió hace algunos años, cuando llevé a mi abuela al pueblo donde nació. Hacía mucho tiempo que ella no regresaba para allá, desde que se murió mi papá, de hecho, quien la cuidaba. Cuando eso pasó, mis hermanos y yo nos la llevamos con nosotros a la casa. Nunca mostró intención de volver. Nunca habló del pueblo ni de las personas que dejó atrás, pero ese día fue distinto. Nos avisaron que don Arturo, un viejo amigo suyo, había fallecido, y sin dudarlo ni un segundo, decidió que debía estar en su velorio. La llamada llegó un jueves a las 4 de la tarde, y para las 4:30 ya estábamos en camino, ella y yo, hacia el pueblo. El trayecto no era corto ni fácil. El pueblo donde nació mi abuela quedaba en una zona montañosa, y las carreteras no solo eran peligrosas por sus curvas y caminos angostos, sino también por los asaltos que, decían, ocurrían en los tramos más solitarios. Se hablaba de personas que bajaban desde pequeñas casas en lo alto de los cerros para aprovecharse de quienes se quedaban varados, y por eso los que conocían bien el camino procuraban viajar siempre de día y sin hacer paradas innecesarias.
El viaje transcurrió sin problemas hasta que, en una curva especialmente cerrada, sentí de pronto que el auto se volvía inestable. El volante comenzó a jalonearse de un lado a otro y tuve que reducir la velocidad hasta detenerme por completo. Bajé a revisar, sintiendo una presión en el pecho que se hizo aún más fuerte cuando vi lo que había ocurrido. Una llanta estaba completamente ponchada. El sol comenzaba a ocultarse, y en esa carretera sabía que quedarse varado significaba una sola cosa: peligro. Pero cuando miré a mi abuela esperando alguna reacción, vi que en lugar de decirme algo o siquiera mirarme, simplemente juntó las manos y empezó a rezar. Me molestó. Yo estaba ahí, tratando de pensar en una solución, y ella solo rezando. Me incliné para revisar el daño, para, de alguna manera, buscar la forma de cambiar la llanta sin el maldito gato hidráulico que no llevaba. Y fue cuando escuché el sonido de un motor acercándose muy lentamente. Fue un sonido sumamente sutil, pero claro. Me incorporé. Miré hacia la carretera justo a tiempo para ver una camioneta enorme asomándose por la curva. Se detuvo en medio del camino. No pude ver cuántas personas iban dentro. Los vidrios estaban completamente polarizados. Quienes fueran, se quedaron ahí, sin moverse, detenidos en medio de la carretera, solamente observándonos. Se quedaron ahí un minuto entero que me fue eterno. Mi abuela seguía rezando. Yo no sabía qué hacer. El corazón me latía con mucha fuerza y, aunque intenté no pensarlo, estaba segura de que en cualquier momento se bajarían de la camioneta. No tenía idea de quiénes eran, pero la forma en que nos veían, en que se habían quedado parados ahí en plena curva, sin ninguna precaución, me decía que no significaba nada bueno. Entonces, sin previo aviso, dieron vuelta en U. Desaparecieron por donde habían venido. Me quedé paralizada. Miré a mi abuela, esperando alguna explicación, alguna reacción, pero ella seguía rezando sin levantar la vista. No quise decir nada. Solo quería que pasara un auto, que pasara una patrulla, quien fuera que pudiera ayudarnos. Pero la carretera estaba vacía. El sol se ocultaba. El frío de la montaña se hacía cada vez más evidente. Abuelita, si algo pasa, si vuelven, usted escóndese entre los arbustos, le dije en voz baja, casi sintiéndome ridícula por decirlo así. Ella no respondió. Murmuró algo que no entendí y siguió rezando. Entonces otro auto apareció por la curva. Era pequeño, completamente opuesto a la camioneta de hacía unos minutos. Se detuvo justo detrás de nosotras, y después de unos segundos, un hombre muy alto bajó del asiento del conductor. Caminó hacia nosotras con calma. ¿Necesitan ayuda?, preguntó con voz tranquila. Asentí, pero sin estar del todo segura si debía confiar en él. Sin embargo, cuando abrió la cajuela de su auto y sacó herramientas, sentí un alivio inmediato. Era un llantero. No sé cómo le llaman en su país, pero era alguien que trabajaba en una llantera, en una vulcanizadora. Alguien que se dedicaba a arreglar neumáticos, pues. Justo la persona que necesitábamos más en ese momento. No dijo nada más. Se arrodilló junto a la llanta dañada y comenzó a trabajar con rapidez, como si no hubiera nada extraño en la situación. Yo apenas podía creerlo, pero cuando miré a mi abuela, la vi observándolo con atención, con el mismo tipo de mirada que alguien tiene cuando ve a alguien que conoce. Entonces, como si hubiera sentido su mirada, el hombre alzó la vista y la miró a ella también. Se quedó en silencio por un momento antes de sonreír con incredulidad. «No puede ser», dijo. «Usted es la mamá de...». Mi abuela asintió. Él suspiró y se limpió las manos. Nos contó que había sido amigo de mi padre hace muchos años. Hace rato andaba aquí en un pueblo vecino con un amigo, pero no sé, sentí que era mejor regresar temprano hoy.
Solo por eso pasé por aquí hasta ahora, nos dijo. Ella no dijo nada más. Terminó de ajustar la llanta y nos pidió que siguiéramos de inmediato. Él manejó detrás de nosotros hasta que llegamos al pueblo, asegurándose de que no volviéramos a quedarnos solas en la carretera. Cuando por fin nos estacionamos, mi abuela besó la imagen de San Cristóbal, que tenía entre las manos todo ese tiempo. El santo de los viajeros, el santo de los que van al volante. Desde ese día llevo conmigo una imagen de San Cristóbal cuando manejo, y una oración de mi abuela. Porque aunque esto no parezca una historia paranormal, para la mayoría de gente que nos escuche, yo sé que algo más grande que nosotras nos cuidó esa tarde. Hola comunidad, hola Uriel. Gracias por hacer lo que haces y darle voz a tantas de nuestras historias. Si hay algo paranormal en la mía, no lo sé. Pero aquí está esta experiencia, para que sean ustedes quienes tienen la última palabra. Esto sucedió hace exactamente 2 años y medio, cuando mi hermano y yo viajábamos por carretera. Él manejaba y yo iba de copiloto. En ese momento yo aún no tenía licencia, así que solo lo acompañaba en su primer viaje largo sin nuestros padres, solo para que no se muriera de aburrimiento, por hacerle el favor de contar con mi presencia, nada más. Teníamos que ir a la capital del estado a resolver un trámite de su escuela, algo sin importancia pero que no podía esperar. El camino de ida fue tranquilo, sin ningún contratiempo, y el regreso parecía igual. Íbamos platicando, escuchando música, disfrutando de la carretera solitaria, del sol cálido del atardecer. Entonces llegamos a una pendiente, no particularmente pronunciada, pero suficiente para que el motor tuviera que hacer un poco más de esfuerzo para subir. Nada fuera de lo común, hasta que el carro comenzó a perder fuerza. Primero fue la música que se cortó de repente, luego el motor, que se ahogó sin previo aviso y se apagó. De un segundo a otro, el auto estaba apagado por completo. Intentamos encenderlo de nuevo, pero nada respondió, y lo peor era que la pendiente comenzaba a vencernos. Mi hermano presionó el freno con todas sus fuerzas, pero el carro no se detenía. Solo con el freno de mano logró aligerar la caída, pero el vehículo seguía deslizándose en reversa. Fue como si la carretera nos estuviera empujando hacia atrás. Logró controlar la dirección lo suficiente para salir del asfalto y nos metimos en un terraplén de tierra blanda, donde al fin nos pudimos detener. El alivio llegó de golpe. No habíamos chocado. No nos habíamos salido por completo del camino y, sobre todo, no venía ningún auto detrás de nosotros. En otras circunstancias, aquello pudo haber terminado en un accidente muy grave. Nos miramos sin decir nada, todavía con el susto encima. Yo me sentía mareado, con muchas ganas de vomitar, así que me alejé unos pasos para respirar mientras mi hermano buscaba una botella de agua. Y fue en ese momento cuando lo notamos, cuando sucedió lo que me hace escribirles, comunidad. No puedo explicar lo que sentimos de repente. No fue inmediato, sino algo que fue creciendo poco a poco. Una sensación que se filtraba en la piel como una punzada de incomodidad. Una angustia que nos aplastaba la espalda. Los dos la sentimos. Algo no estaba bien. No era solo el miedo del accidente, de habernos quedado sin frenos, el nerviosismo de quedarnos parados en la carretera. Era otra cosa. Y entonces, a unos pasos de nosotros, vimos algo, como si nos hablara. Vimos lo que creemos nos estaba provocando ese sentimiento. A unos 10 o 12 metros del carro, cerca de la orilla del terraplén, había un montículo de tierra que no encajaba con el resto del paisaje. No era parte del camino, ni era un montículo de tierra natural. Parecía removido hacia poco y cubierto torpemente con una capa de hojarasca. Mi hermano lo vio primero y, sin decir nada, avanzó con cautela. No tenía sentido hacerlo, pero aún así levantó un poco la punta del zapato. Apartó algunas hojas secas. No hizo falta más. Debajo de la hojarasca
Asomándose entre la tierra suelta, había una mano, pálida, muy delgada, inmóvil. Mi hermano no esperó ni un segundo más. Se giró de inmediato y corrió al carro. Yo apenas reaccioné y lo seguí sin pensarlo. Él sacó del carro un triángulo reflejante de emergencia y lo dejó al lado de la carretera. Luego saltamos al carro. Él giró la llave y el motor encendió sin ningún problema, como si nunca hubiera fallado, como si nada de lo anterior hubiera ocurrido. Manejamos sin detenernos hasta llegar a la ciudad, todavía temblando. Cuando al fin encontramos un sitio para estacionarnos, mi hermano sacó su teléfono y llamó a la policía. Dio la ubicación exacta de dónde habíamos estado, tan detallada como pudo, incluyendo el detalle del triángulo de emergencia. No nos importó que pudieran rastrear la llamada o hacernos preguntas. Solo queríamos asegurarnos de que alguien encontrara a esa persona. A lo largo del tiempo, muchas personas nos han dicho que lo que pasó fue una simple coincidencia, que justo nos detuvimos ahí porque sí, que fue mala suerte lo del carro y nada más. Pero yo no lo creo. Ese auto nunca antes había fallado y nunca volvió a fallar después. Lo que pasó nos llevó exactamente a ese sitio. Nos obligó a detenernos, a ver, a saber que alguien estaba ahí. Y aunque no sé si lo que pasó fue obra del destino o de algo más, sí hay algo de lo que estoy seguro. Esa persona ya no está sola. Y desde aquel día, con la esperanza de que, de alguna manera, hayamos hecho lo correcto, rezo por ella, sin falta, todas las noches. Todas las noches.